Sorpresa, mamá, no hay boleto para ti. Esas palabras me pegaron más fuerte que el chorro de lluvia fría que entraba por las puertas automáticas del AICM. En un segundo, mi hijo y su esposa iban caminando a mi lado, y al siguiente ya se deslizaban hacia la fila de prioridad como si se quitaran un peso de encima, sin dudar, sin voltear. Era una decisión que habían tomado desde hace rato, mucho antes de llegar al aeropuerto. Me quedé tiesa, apretando el asa de una maleta que ya no estaba ahí. Me vino a la mente lo que Dalia había dicho en el desayuno, su bolso alejándose de mí. Esa mirada rápida a Iker, esa sonrisita cuidadosa. Últimamente ha estado pesada, ¿no? Yo lo había dejado pasar. ¡Qué tonta! En el mostrador, la muchacha frunció el ceño mirando la pantalla, tratando de suavizar el golpe que ya se veía venir. Señora, no hay reservación a su nombre en este vuelo. Aparecen 6 pasajeros, no más 6. Mi itinerario impreso bien resaltado y organizado por Dalia, de repente se sintió como un teatro barato, como si me hubieran dado el guión de un papel que nunca iba a interpretar. Entiendo, alcancé a decir, aunque algo se me apretó bien gacho en el pecho, y su maleta preguntó con suavidad. No había nada que señalar. Los había visto facturar sus cosas en la banqueta, y cuando quise meter mi carrión chiquito, Dalia me dijo con esa voz de tranquila, déjanos a nosotros. Como si yo fuera una niña que hace muchas preguntas. Ahí estaba yo en medio de la sala de salidas, sin boleto, sin maleta, sin lugar en el viaje que yo misma había ayudado a pagar con mis ahorros de años como 45,000 pesos que dolían soltar, pero que di con gusto pensando en la familia. La gente pasaba empujando maletas con rueditas, anuncios retumbando, risas de quienes iban a donde pertenecían. Yo me quedé quieta, tratando de entender cómo un viaje que supuestamente era para ayudarme a sanar después de las posadas se había convertido en el lugar donde me quitaban la dignidad a plena luz. La vergüenza me subió caliente por la piel, pero no me dejé caer. No ahí, no delante de desconocidos. A través del vidrio vi a Iker y Dalia meterse en la fila de seguridad. Mi hijo ni una mirada atrás. El niño que me agarraba la mano para cruzar la calle ahora caminaba como si yo fuera un estorbo en Mindom-Sindh. Su camino. Doblé el itinerario inútil sintiendo cómo temblaba en mis manos. El coraje empezaba a sentarse pesado y frío y supe que tenía que moverme antes de que me echara raíces. Me di la vuelta del mostrador, buscando una banca, un rincón, cualquier lugar donde juntar mis pedazos para lo que viniera después. Encontré una banca pegada a la pared, lejos del gentío. Las piernas me temblaban como si tuvieran que reaprender a sostenerme. Me senté despacito, puse las manos en las rodillas hasta que paró el temblor. Todavía podía ver a través de los vidrios las siluetas de Iker y Dalia pasando seguridad. Iker nunca volteó. Ni una vez. Esa última mirada suya fría, breve, casi impaciente, no era remordimiento. Era alivio. El alivio de quitarse una obligación de los hombros. Los vi fundirse con la multitud del otro lado. Demasiado fácil. Sus pasos sincronizados, relajados, ensayados. Esto no fue un error, ni un rato de mal juicio. Lo planearon. Tal vez semanas, tal vez meses. Un ardor me subió por el pecho, mientras me venían pedazos de los últimos días. Recordé darle mi tarjeta a Dalia, porque ella tenía todo organizado. Recordé ofrecer pagar los vuelos, aunque nunca me enseñaron el total. Recordé sus tranquilas, sus palmaditas en el brazo, sus sonrisitas que antes parecían cariño y ahora se veían como máscaras. Aparté los recuerdos antes de que se hicieran cadena y me atraparan. No necesitaba un desfile de pistas para entender qué acababa de pasar. Una señora que pasaba se detuvo un segundo y me regaló una sonrisa suave, de esas que das cuando ves que algo anda mal, pero no puedes arreglarlo. Le contesté con un asentimiento chiquito.
Cuando se fue, mis manos volvieron a temblar. Las junté hasta que se calmaron. Saqué el celular, el dedo dudando antes de abrir las notas. No quería un párrafo largo ni explicaciones. Quería un límite. Tecleé. Esta va a ser la última vez que decidan mi lugar. La frase se quedó ahí cruda y clara. Firme, definitiva. Bajo el suéter cerca de las costillas, toqué el sobre que mi esposo me había dado hace años. Para cuando algo cambie, me dijo. Yo me reí y lo guardé sin imaginar que llegaría este día. Pero hoy todo cambió. Hoy se hizo clarísimo. Metí el sobre más adentro y levanté la barbilla. Solo me quedaba una cosa por hacer antes de levantarme de esa banca. Me quedé sentada un rato más, hasta que el ruido del aeropuerto se volvió un zumbido lejano que ya no me tocaba. Luego agarré el celular otra vez, no para llamar a Iker, no para pedir explicaciones que solo me dolerían más. Busqué en contactos, hasta dar con un nombre que no había tocado desde la semana que enterramos a mi esposo, Fidel King. El dedo dudó un segundo, luego marqué. Contestó al tercer tono voz cálida, de quien te reconoce al instante. Citlali, ¿cuánto tiempo? Necesito modificar mis documentos, dije tranquila. Hoy mismo. Hubo una pausa chiquita, no de duda, sino de comprensión. Ven cuando puedas. Te libero la agenda. Colgué, me paré y salí del aeropuerto sin voltear a la fila de seguridad ni a la multitud que se había tragado a mi familia. Afuera la lluvia había parado un poco. El aire se sentía menos pesado. Paré un taxi y me subí atrás dándole la dirección de la oficina de Fidel. Mientras nos alejábamos, vi pasar la ciudad como páginas volteando edificios de ladrillo. Un fonda donde paraba después de citas médicas el tráfico tranquilo de la tarde tempranas. El shock empezó a soltarme. En su lugar llegó algo más calmado, más filoso. No era enojo, todavía no. Era claridad limpia y firme como limpiar el vaho de un espejo. Por primera vez desde el funeral de mi esposo, sentí tierra firme bajo mis propios pies. Cuando el taxi paró frente a la oficinita de abogados, le agradecí al chofer y entré. La puerta de vidrio sonó suave y Fidel se levantó de su escritorio con sorpresa que escondió rápido detrás de una sonrisa amable. Citlali dijo invitándome a pasar. Siéntate, cuéntame qué pasa. Me senté pero no me hundí. No lloré. La voz se me mantuvo firme mientras le explicaba cómo me trajeron al aeropuerto con la excusa de sanar después de las posadas, cómo usaron mi dolor como cortina para esconder sus intenciones, cómo se fueron como si dejarme atrás fuera solo un ajuste en su agenda. Fidel escuchó sin interrumpir, solo se le apretó un poco la cara en los bordes. Quiero saber qué se puede hacer, dije. Legalmente, juntó las manos. Hay opciones, más de las que crees. Asentí sintiendo el peso de esas palabras y me preparé para lo que venía. Fidel me llevó a la sala de juntas. Un espacio tranquilo con una mesa larga y una pila de carpetas ya listas. Me deslizó el testamento viejo que había redactado hace años. Ahí estaban mi nombre y el de mi esposo, impresos con letras firmes que antes significaban seguridad, compañía, un futuro compartido. Lo abrí despacio. Cada línea, cada reparto, cada firma cargaba el peso de suposiciones que nunca cuestionamos. Creíamos que la lealtad aguantaría. Creíamos que nuestro hijo cuidaría lo que construimos. Creíamos que familia era algo sólido, algo en lo que podías confiar, aunque la vida se partiera en dos. Ahora ya sabía que no. Fidel puso una pluma a mi lado, sin presionar, solo ofreciendo. Puedes cambiar lo que necesites, dijo. Empecé por los nombres. Ver el de Iker ahí, ligado a palabras como beneficiario principal y heredero único, me apretó el pecho, pero no lo suficiente para detenerme. Taché su nombre con una línea limpia y luego el de Dalia.
La tinta oscura y definitiva no tembló. Luego pasé a la sección que dejamos en blanco, pensando ya platicaremos cuando estemos más grandes. La llené ahora, escribiendo el nombre de una fundación que había admirado en silencio durante años, una organización que da refugio y apoyo legal a adultos mayores que han sido abandonados o maltratados por sus propias familias. Gente con la que antes pensaba que nunca tendría nada en común. Ahora se sentían más familia que los dos que me dejaron plantada en el aeropuerto. Seguí por los documentos, cambiando accesos a cuentas, actualizando designaciones, quitando a Iker de cada renglón que implicara responsabilidad o confianza. Los campos de contacto de emergencia, que antes parecían poca cosa, ahora se sentían simbólicos. Borré su número y no puse ninguno. Cuando todo estuvo marcado, reescrito o reasignado, Fidel juntó las hojas y las puso frente a mí para la revisión final. Citlali dijo con suavidad: ¿Estás segura? No dudé. Sí, asintió y guió mi mano a las líneas de firma. Cuando la pluma tocó el papel, una quietud tranquila se instaló en mí. No era duelo. No era triunfo, solo una sensación de que algo desordenado por fin encajaba en su lugar. Cuando terminamos, Fidel guardó las páginas en una carpeta y empezó a preparar los siguientes trámites. Lo vi trabajar, sintiendo cómo el cambio dentro de mí se hacía más firme, y entendí que era hora de decidir qué seguía después de esa habitación. 2 días después de firmar los nuevos documentos, llamé a una mudanza de 2 municipios más allá. No quería ojos curiosos, ni murmullos en el pueblo antes de estar lista. El hombre del teléfono no preguntó por qué quería cita entre semana ni por qué tan rápido. Solo confirmó fecha y hora. Ese pequeño detalle se sintió como una caricia. Llegó el día. Volví a la casa sola. La entrada se veía igual que siempre, pero no sentí ese jalón que esperaba. Ni siquiera nostalgia, solo una calma firme, como si llegara a un lugar que renté hace mucho. La llave de repuesto seguía en la maceta donde la escondíamos por si la vida nos sorprende, como decía mi esposo. La metí en la cerradura, giré y entré. El aire no me dio la bienvenida. Solo estaba ahí igual e indiferente. Caminé despacio por las habitaciones conocidas, la cocina donde cocinábamos juntos, la sala donde pasábamos noches tranquilas, leyendo el pasillo donde Iker dio sus primeros pasos. Todo seguía en pie, pero nada se sentía mío ya. No me quedé mucho. Los de la mudanza llegaron puntuales. 2 hombres amables que siguieron mis instrucciones sin juzgar. Les señalé lo poco que quería llevar la butaca vieja de mi esposo, gastada en los lugares justos, el edredón que mi mamá cosió a mano cuando me casé, una foto enmarcada de la boda y una caja de libros que no podía dejar. ¿Eso es todo?, preguntó uno con suavidad. Eso es todo, respondí. Trabajamos en silencio. Cargaron todo con cuidado, como si supieran que pesaba más de lo que parecía. Y tenían razón. Cuando cerraron la puerta del camión, volví a la cocina una última vez. Dejé una nota doblada en la encimera, nada dramático, nada sentimental, solo la verdad que necesitaba soltar. Estoy exactamente donde debo estar. Salí, cerré con llave y me guardé la llave en el bolsillo. La casa se veía más chica al voltear a verla, casi desconocida, como si hubiera pertenecido a otra mujer, una que esperó demasiado para elegirse a sí misma. Respiré hondo, segura, y seguí a los de la mudanza hacia el lugar que iba a sostener la siguiente parte de mi vida. Haven del Roble quedaba a la orillita del pueblo, rodeado de encinos altos y un caminito curvo que llevaba a la entrada. La última vez que escuché su nombre fue hace años, cuando mi esposo lo mencionó de pasada en la cena. Por si la vida cambia, dijo con esa media sonrisa suya. Yo lo dejé pasar, segura de que envejeceríamos en nuestra casa.
segura de que el futuro se iba a doblar a la vida que habíamos armado. Ahora parada en el lobby, con el sol entrando por las ventanas grandes, sentí algo que no sentía desde hacía tiempo: seguridad. La señora del mostrador me saludó por mi nombre como si me estuviera esperando. Bienvenida, señora Citlali. ¿Cómo durmió anoche? Nadie me había preguntado eso desde antes del funeral. Esa pregunta sencilla me ablandó algo que no sabía que seguía tieso. Mi cuarto daba a un patio con bancas y camitas de flores. No era grande, pero no necesitaba serlo. No cargaba sombras de pleitos viejos ni promesas olvidadas. Era un lugar para empezar de nuevo, no para aferrarse. Esa tarde entré al salón común donde un grupito de lectura se había juntado 5 mujeres y un señor cada quien con libros bien leídos. Me hicieron señas para que me uniera sin hacer escándalo, como si siempre hubiera estado ahí. Cuando alguien me preguntó qué opinaba de un párrafo, mi voz sonó rara en mis propios oídos, callada pero segura. Como si hubiera estado esperando un momento así para volver. Más tarde me inscribí en el taller de acuarela. Mis manos ya no eran tan firmes. Pero la idea de mezclar colores en una hoja en blanco me removió algo parecido a la ilusión. En la cena conocí a Azucena, que tenía esa presencia que llena el cuarto con calidez, como luz suave. Me miró como quien lee una historia por su verdad, no por el chisme. Pareces alguien que por fin soltó un peso que cargaba desde hace rato, me dijo. Sus palabras me cayeron claritas y me sorprendieron. No se equivocaba. Algo dentro de mí se había aflojado, algo que llevé mucho tiempo confundiendo con deber. No contesté de inmediato. Solo dejé que el silencio se asentara tranquilo y nuevo, como si reconociera el contorno de una vida que casi había olvidado que podía reclamar. Cuando volví a mi cuarto, supe que la siguiente parte de mi historia empezaría con una decisión que solo yo podía tomar. 6 meses pasaron suaves y constantes, acomodándose a mi alrededor como un nuevo ritmo. En Javen del Roble, mis días tomaron forma: caminatas matutinas por el patio, tardes con el círculo de lectura, noches con pinceles de acuarela y murmullos conocidos. El celular, casi siempre callado, guardado en un cajón, su silencio se volvió una paz propia. Hasta que una mañana todo volvió a moverse. Un correo de Fidel en mi bandeja. Asunto: cartas entregadas. Nada más, sin explicaciones. Sabía que no las necesitaba. Al mediodía el teléfono empezó a vibrar. Una vez, otra. Cuando por fin lo tomé, tenía 16 llamadas perdidas, todas de Iker. Ni una de Dalia. Lo dejé en la mesa sin abrir ningún buzón. Las llamadas siguieron toda la tarde. Cada una un temblequecito contra la vida tranquila que había reconstruido, pero ninguna lo suficientemente fuerte para romperla. Al final pararon. Vino el silencio. Luego llegó el correo. Asunto, mamá, lo sentimos. Por lo menos déjanos quedarnos con el terreno de atrás de la casa. Lo abrí despacio, leyendo cada línea con atención, como si fuera algo frágil, aunque no lo era. Solo predecible. No mencionaban el aeropuerto. Ni un reconocimiento de haberme dejado sin dinero, sin maleta, sin cuidado. Ni una reflexión sobre cómo trataron mi duelo como un estorbo. Ni siquiera un guiño a los meses de silencio que siguieron. Solo preocupación por lo que perdieron. Hablaban del jardín que plantaron, de los recuerdos que decían que tenía, de cómo el terreno significaba algo para los niños. Como si el significado hubiera sido parte de sus decisiones alguna vez. Leí el mensaje 3 veces, no porque no lo entendiera, sino porque entenderlo tan claro me recordó por qué actué cuando lo hice. El terreno que querían ya no era suyo para codiciar. Ahora pertenecía a la fundación que elegí, un lugar que arma un programa de horticultura para mujeres mayores que recuperan la memoria, un lugar donde se siembran semillas con intención, no con derecho. Cerré el correo. Los bordes de la decepción ya se suavizaban en certeza.
La vida que dejé atrás me alcanzó de nuevo, pero yo no tenía ninguna obligación de alcanzarla de vuelta. Cuando cayó la tarde en Haven del Roble, respiré hondo, preparándome para lo que sabía que vendría. Estaba en la biblioteca de Haven del Roble, con un libro abierto en el regazo, los ojos en la página, pero sin seguir las palabras. El silencio del cuarto era como una cobija ligera constante sin meterse. Azucena se sentó a mi lado cruzando las manos con calma. No preguntó qué leía porque veía que no leía. «Tienes esa cara otra vez», dijo. Cerré el libro marcando la página por costumbre. Qué cara la que pone la gente cuando por fin deja de cargar lo que nunca fue suyo. Sus palabras quedaron flotando suaves, pero precisas. Las dejé ahí pensándolas. Había pasado tantos años recogiendo cargas ajenas, decepciones, expectativas, deudas no dichas. En algún momento empecé a confundirlas con responsabilidades, pero estos meses me habían soltado algo, y la avalancha de llamadas de ayer me mostró cuánto. No se disculparon, dije bajito, no por lo que importaba, solo pidieron el terreno. Azucena asintió como si no esperara otra cosa. A veces la gente se muestra más clara después de las consecuencias que antes. No contesté. En vez de eso, tomé el celular que seguía boca abajo en la mesa. 16 llamadas perdidas, un mensaje, una súplica. Todo colgaba del mismo hilo, pérdida de beneficio, no de relación. Apreté el botón de encendido hasta que la pantalla se puso negra. El silencio que siguió se sintió sólido, de esos en los que puedes apoyarte. Esa noche, después de la cena y un paseo lento por el patio, volví a mi cuarto. La lámpara hacía un círculo cálido sobre mi diario. Abrí una página nueva y dejé que la pluma se moviera sin pensar mucho. Algunos lazos se desvanecen no por enojo, sino por claridad. Dejé el diario a un lado, respirando la quietud que se había vuelto mi nueva compañera, y sentí cómo la verdad de esas palabras se asentaba mientras me preparaba para lo que esperaba más. Allá del silencio. La vida en Haven del Roble encontró su forma rápido, como si me hubiera estado esperando. Las mañanas las pasaba ayudando a reorganizar los estantes del salón común, acomodando libros por género, color o lo que se me ocurriera ese día. Las tardes volvía al taller de arte, donde mis pinceladas, antes titubeantes, se hicieron más seguras con cada clase. Las noches eran para caminar por el patio, el aire fresco, contra la piel, los caminos iluminados lo justo para sentirse segura sin agobio. Me movía por esas rutinas sin prisa. Todo aquí tenía su propio ritmo tranquilo, y por primera vez en años, el mío iba al mismo paso. Una noche, después de una sesión larga de acuarela, que me dejó las manos salpicadas de colores suaves, me senté junto a la ventana con la foto de mi esposo a un lado. Los bordes se habían desgastado con el tiempo, pero su sonrisa seguía igual. Ya no sentía el jalón agudo del duelo. En su lugar había un calor constante, una comprensión que no necesitaba palabras. El legado no era propiedades, ni terrenos, ni los muebles que compramos durante décadas. No eran las cosas que se pasan con firmas y testamentos. Era memoria, elección, libertad, la capacidad de construir una vida no desde la expectativa, sino desde la intención. Abrí mi diario, pasé a una página en blanco y dejé que la última entrada se formara despacio. Ya no estoy esperando la versión de ellos en la que creí alguna vez. Estoy eligiendo la versión de mí que nunca me permití ser. Lo leí 2 veces, sintiendo cómo la verdad se hundía en las partes calladas de mí. Más tarde, cuando entré al comedor, el ruido de sillas y voces subiendo me recibió con un calor inesperado. Azucena me hizo señas. Otros se corrieron para hacerme lugar. Cabezas se levantaron. Ojos se encontraron con los míos sin impaciencia ni juicio. Tomé asiento rodeada de gente que levantó la vista cuando entré y entendí que la vida que se desplegaba frente a mí ya no era heredada, era elegida.